Magnet presenta. Tras el atentado reciente al expresidente y candidato presidencial Donald Trump, pensamos que sería un buen momento para repasar la historia de los atentados y asesinatos a presidentes de los Estados Unidos. En corto, para esta lista nos centramos en las veces en las que alguien literalmente tomó un arma y llevó a cabo un atentado, ya que si sumamos las veces que se han planeado conspiraciones para matar al presidente, bueno, digamos que esta lista se haría significativamente más larga. El primero en este conteo fue Andrew Jackson, el 30 de enero de 1835. Jackson iba saliendo del Capitolio, en el que había asistido a un funeral, cuando un sujeto llamado Richard Lawrence se le acercó e intentó dispararle por la espalda. Lawrence, al parecer, era un sujeto que tenía problemas mentales, que fueron degenerando a lo largo de su vida, hasta que llegó a creer que era miembro de la realeza británica y que el gobierno le debía una gran cantidad de dinero. Richard creía que si mataba a Jackson, el vicepresidente Martin Van Buren le daría su dinero. Pero al momento del atentado, las dos pistolas que traía fallaron, y Andrew Jackson procedió a molerlo a palos con su bastón, hasta que la gente alrededor, incluyendo a David Crockett, que estaba ahí por alguna razón, intervino para calmar las cosas. Richard Lawrence fue declarado no culpable por razones de salud mental y pasó el resto de su vida en hospitales psiquiátricos. El siguiente presidente en la lista no corrió con la misma suerte que Jackson. Abraham Lincoln fue el primer presidente de los Estados Unidos asesinado, el 14 de abril de 1865, mientras asistía a una obra en el Teatro Ford en Washington, solo 5 días después de que la Guerra Civil estadounidense concluyera. El asesino fue John Wilkes Booth, un actor de teatro, simpatizante de la causa confederada, quien al escuchar a Lincoln dar un discurso promoviendo la idea del voto a los afroamericanos, decidió tomar medidas. La obra en cuestión a la que Lincoln asistió con su esposa se llamaba Nuestro Primo Americano. Se dice que Booth, al ser actor, se sabía la obra de memoria y planeó hacer el ataque en un momento específico en el que se decía una línea que siempre hacía que el público estallara en carcajadas. Booth entró a media obra al palco, donde se encontraba la pareja Lincoln, así como un oficial militar y su esposa, y procedió a dispararle al presidente en la cabeza, con una pistola Derringer calibre 44. Abraham Lincoln permaneció en coma por un par de horas y finalmente murió al día siguiente. Según historiadores y periodistas de la época, su rostro era sereno y apacible, como no se le había visto en años durante la guerra. En cuanto a Booth, logró huir del lugar y permaneció prófugo de la ley por 12 días, hasta que finalmente lo encontraron en un granero en Virginia del Norte, donde se atrincheró y murió por un disparo en el cuello. En julio de 1881, James A. Garfield, el 20º presidente de los Estados Unidos, fue asesinado a menos de 4 meses de haber tomado el cargo. Fue abatido en una estación de tren en Baltimore por 2 disparos, realizados por un hombre llamado Charles Guiteau, quien nuevamente era alguien que padecía problemas mentales y pensaba que Garfield le debía su victoria presidencial y estaba resentido porque no le habían otorgado el cargo de embajador de Francia. Guiteau fue condenado a la horca y su autopsia reveló que sus padecimientos mentales se debían a que tenía neurosífilis. William McKinley fue asesinado el 6 de septiembre de 1901 en un recinto musical llamado el Templo de la Música en Buffalo, Nueva York, en donde se llevaba a cabo la exposición panamericana. El presidente recibió 2 disparos en el estómago por parte de un hombre llamado Leon Czolgosz, quien tras la crisis económica de 1893 vio su vida afectada por dificultades económicas y terminó convirtiéndose en un anarquista. Por un par de días parecía que McKinley sobreviviría, pero una de las heridas comenzó a infectarse y murió al cabo de una semana. En cuanto a Czolgosz, fue condenado a la silla eléctrica. Posterior a la muerte de McKinley, el Congreso de los Estados Unidos dictó que el servicio secreto debía de proteger al presidente como una de sus principales misiones. En 1912 fue Theodore Roosevelt quien sufrió otro atentado, mientras hacía campaña para volver a ser presidente, 3 años después de haber terminado su primer mandato. Roosevelt competía por el Partido Progresista y mientras estaba en Milwaukee, Wisconsin, un sujeto llamado John Schrank le disparó en el pecho con un revólver calibre 38. Por suerte para Roosevelt, el discurso de más de 50 páginas que traía consigo, así como un estuche para lentes, detuvieron la bala. Esta, sin embargo, logró penetrar un poco en su pecho, pero Roosevelt no solo ordenó a la multitud enardecida que no se linchara a Shank,
sino que aún con la herida procedió a dar un discurso de más de hora y media, con el pecho ensangrentado. Con todo y esta acción bastante sorprendente, Roosevelt terminó perdiendo la elección meses después contra Woodrow Wilson. Schrank declaró en su juicio que el fantasma de William McKinley le había ordenado en sueños vengar su muerte, asesinando a Roosevelt. Fue declarado mentalmente inestable y pasó el resto de su vida en hospitales psiquiátricos. El siguiente en la lista de asesinatos es quizá el más famoso en la historia estadounidense, y se trata de John F. Kennedy, quien fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, mientras transitaba por la Plaza Dilley en el auto presidencial convertible, junto con su esposa Jacqueline, el gobernador de Texas John Connally y su esposa. El presidente fue alcanzado por 2 balas, disparadas presuntamente desde el 6º piso de un edificio por Lee Harvey Oswald, un ex-marine que había desertado del ejército. En el atentado, el gobernador Connally también resultó herido, y la caravana rápidamente trasladó al presidente al hospital Parkland Memorial, en donde fue declarado muerto al poco tiempo, siendo esta la primera vez que se hacía por televisión y radio. La noticia conmocionó a la nación. La historia oficial hasta la fecha es que Lee Harvey actuó de manera solitaria, y sus motivos permanecieron inciertos para la historia, ya que tan solo 2 días después, aún siendo custodiado por la policía, Oswald fue asesinado por Jack Ruby, el dueño de un club nocturno y que tenía lazos con la mafia. Ruby fue encarcelado y murió en 1967. En septiembre de 1964 se estableció la Comisión Warren por el presidente Lyndon B. Johnson para tratar de resolver el crimen. La conclusión fue que Lee Harvey actuó solo, pero al día de hoy la mayoría de la gente en Estados Unidos sospecha que hubo un encubrimiento por parte del gobierno, y las teorías conspirativas abundan. El 30 de marzo de 1981, Ronald Reagan regresaba a su limusina después de haber dado un discurso en el Hotel Hilton en Washington, cuando John Hinckley Jr. abatió a la comitiva que estaba con el presidente con 6 disparos. Uno de ellos hirió a Reagan severamente, perforándole un pulmón y causándole un sangrado interno. Y aunque estuvo muy cerca de morir, los doctores del hospital George Washington lograron estabilizarlo, y 20 días después fue dado de alta. En el atentado también fueron heridos James Brady, el secretario de prensa de la Casa Blanca, así como un miembro del servicio secreto y un policía. Los 3 sobrevivieron, pero Brady sufrió daños cerebrales y permaneció incapacitado por el resto de su vida. John Hinckley Jr. fue arrestado de inmediato y, al preguntarle sus motivos, declaró que realizó el atentado para sorprender y llamar la atención de la actriz Jodie Foster. Se le declaró mentalmente enfermo y pasó años en instituciones mentales. Fue liberado en 2016 y al día de hoy lleva una vida relativamente normal en Williamsburg, Virginia, con su madre. Y hasta tiene un canal de YouTube en el que sube videos tocando la guitarra. El reciente ataque a Donald Trump es uno más en la lista de atentados, que sin duda quedará registrado como un acontecimiento de suma importancia. Y es que desde hace siglos es interesante ver cómo un hombre armado y un montón de circunstancias aleatorias han logrado cambiar el rumbo de la historia como la conocemos. Si te gustó el video, no te olvides de compartirlo en todas tus redes sociales, darnos like y suscribirte al canal. Y recuerda que puedes apoyarnos en Patreon o con el sistema de membresías de YouTube. Por una pequeña cantidad, haces posible que podamos seguir haciendo estos videos. Muchas gracias a quienes ya nos apoyan y a todos los que ven y comparten este canal. Nos vemos en el siguiente video de Bully Magnets.